Vamos a ver los objetivos de esta capacitación. Entonces tenemos como primer objetivo es reconocer la importancia que tiene la gestión del riesgo. Aquí vamos a hacer un ejercicio en una plataforma que nos va a ayudar un poco como entre todos a definir cuáles son esos beneficios que genera la gestión del riesgo en las instituciones, especialmente en las instituciones de salud. Lo segundo es analizar los errores que se tienen o que se generan y que están asociados a la identificación del riesgo. Tal vez de los temas un poco más complejos en la metodología es aprender a identificar los riesgos. Entonces, vamos a empezar a mirar cuáles son esos errores que no nos permiten o que nos sesgan la identificación del riesgo. Posteriormente, vamos a mirar la identificación o identificar más bien los errores asociados a la calificación. Mire, ¿sí? Una cosa es identificar el riesgo, pero también hemos encontrado en nuestra experiencia que no tenemos unos criterios claros para calificar el riesgo. Cuando digo calificar el riesgo, estamos hablando de tres variables. ANFE nos habla de tres variables. La primera, pues, es la variable de em, qué tan frecuente es decir, la frecuencia de generación del riesgo. La segunda variable tiene que ver con el impacto que pueda generar. ¿Sí? Y la tercera es la con la probabilidad de detección del riesgo, que tal vez es lo que hace que la matriz ANFE tenga, digamos, esas tres variables. No, la que normalmente uno conoce como la del DAF tiene dos, probabilidad de ocurrencia e impacto o consecuencia. En esta vamos a ver probabilidad de ocurrencia, impacto o consecuencia y probabilidad de detección. ¿Qué tan fácil detectamos el riesgo? Y eso es lo que hace que la matriz ANFE, entre otros elementos, pues nos lleven a tener una precisión un poco más frente a la calificación del riesgo. Vamos a hablar sobre las definiciones de riesgo. Recordemos que hay una norma ISO, que es la 31000, que nos da muchas ventajas de definiciones y de implementación de sistemas de gestión del riesgo a nivel de cualquier tipo de organización. Pues vamos a usar algunas de ellas, pero también pues nos vamos a concentrar en la definición de la metodología ANFE. Y vamos a ver un poco brevemente una introducción a la metodología ANFE. Vamos a dejar, digamos, como que el terreno ya abonado para que cuando podamos hacer los talleres, pues tengamos esta información un poco más clara. Muy bien. Ayer hablamos un poco sobre la historia de la calidad y de la historia de la auditoría y hablamos del código Hammurabi y hablábamos un poco de algunos de los líderes a nivel del mundo. Entre ellos veíamos a Florence Nightingale, que es o fue una enfermera que nos dio a conocer todo el manejo que ella le dio frente a las infecciones. Como dije ayer, era una de las pioneras en higiene de manos. Y ella, en muchos de sus documentos que aparecen en la historia, entre otros, se encuentra esta frase, que tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar ahora. Y dice que puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Entonces, miren que la primera reflexión es que cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de la probabilidad de que algo ocurra y de que esa ocurrencia o eh, esa probabilidad de que ese suceso ocurra, pues nos pueda generar una consecuencia. En salud, esas consecuencias, pues muchas veces están asociadas a daños y a daños, cuando son daños involuntarios, pues entonces se convierten en eventos adversos. O si no son, pues si no, ese daño no llega a generar una mayor consecuencia, pues se convierte en un incidente. Entonces ahí nos vamos aproximando poco a poco a lo que buscamos con esta introducción a la capacitación de AMP. Y hoy traje este personaje, además de Nightingale. Este es un neurocirujano inglés. eh, Ha escrito varios libros. ¿Sí? Uno de ellos lo leí hace algunos años, se llama Ante todo no hagas daño. ¿Sí?
este neurocirujano en ese libro narra un poco cuál ha sido su trayectoria a nivel de muchos años, ¿sí? Hoy está ya jubilado, escribió también un libro sobre sus memorias, muy importante, muy interesante, que también lo leí. Y básicamente lo que narra en ese libro es cómo a través de su experiencia, en algunos casos, acepta haber cometido errores durante sus cirugías. Pacientes que estaban conscientes y que después de la cirugía quedaron inconscientes, quedaron como vegetales. Tal vez por algún error, dice, durante su cirugía o tal vez porque pues su situación no le daba para, para, para poder seguir viviendo, inclusive en otros casos acepta la posibilidad de la muerte. Entonces él tiene dentro de de su libro también varias frases eh, y dice esta frase que me parece muy interesante para el tema. Dice, hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, una cirugía. ¿Sí? Tal vez los estudiantes o los médicos, las personas pues, que hacen sus prácticas en 3 meses tendrán, digamos, como cierta habilidad para aprender, ¿no? Es decir, recibir la información para poder hacer esa cirugía. 3 años para saber cuándo hacerla. 3 años para saber cuándo hacerla. Se necesita un tiempo de práctica para empezar a hacer ese tipo de procedimientos. Y miren lo que dice, que es tal vez lo que aporta aquí esta frase es esto. 30 años, 30 años para saber cuándo no hacerlo. Es decir, toda una vida de, de práctica clínica para en algún momento decir esta cirugía o este procedimiento no lo podemos hacer. O paremos un momento y revisemos si todo lo que se requiere para el procedimiento está ok. Eso, eso tiene un nombre en seguridad del paciente que se llama briefing, ¿sí? Hacer una pausa, son las pausas quirúrgicas, hacer una pausa antes de saber que de pronto el paciente es hipertenso y que necesitamos que esté estable para poder desarrollar, que la máquina de anestesia tenga todos sus componentes bien, porque han habido eventos adversos por fugas de anestésicos y eso pues ha generado eventos adversos bastante sonados a nivel de de la literatura que seguramente ustedes también han revisado. ¿Listo? Entonces tenemos a dos personajes, Florence Nightingale y Henry Marsh, ¿sí? Henry Marsh, para los que lo quieran leer. Se lo recomiendo para las personas que les interese el tema de seguridad del paciente y de humanización, porque en su libro también narra mucha información al respecto. Y quiero terminar esta pequeña introducción con la historia de Josie King. No sé si alguien sepa de esta historia que eh, narra un poco cómo esta pequeñita Claro. eh, muere en un hospital, un gran hospital, que es el John Hopkins, a raíz de una serie de sucesos que transcurren y que generan errores durante el proceso. No, yo voy a ver cómo hago eso para adelantar este mes y hacer el cambio. ¿Perdón? Ujú. ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que tengo aquí la posibilidad de silenciarlos. Ya, vale. Bueno, entonces para entrar como en detalle de la historia, aquí la traje. Mire. Vamos a ver si podemos verla por acá. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo esta pantalla que dice seguridad del paciente, la historia de Josie King? Puede ser por chat. De Jocelyn King. Y se observan, buenos días. Gracias, muy amable, gracias. Entonces, miren, vamos a leerla rápidamente o la voy a leer rápidamente. Este es un boletín mexicano
de seguridad del paciente, en donde apareció en una de sus ediciones esta historia. Ok, gracias, John, gracias, Darwin. Bueno, dice así, esto lo narra la mamá de Josie King. Dice, no soy doctora, no soy ni doctora o enfermera, ni de modo alguno una experta en el campo de la seguridad del paciente. Soy una madre que ha visto el lado más oscuro de un hospital. Mi hija Josie murió el 22 de febrero del 2001 por una cascada de errores médicos de uno de los mejores hospitales del mundo, Johns Hopkins. Y mi meta es prevenir que lo que sucedió le sucedió a Josie jamás vuelva a sucederle a ningún niño. De hecho, a raíz de la muerte de Josie King en este hospital, pues se inaugura el programa de seguridad del paciente que tiene como nombre Josie King. Dice así, en los 4 años desde que Josie murió, hemos formado una sociedad con John Hopkins, el hospital, para hallar maneras de lograr esa meta y ayudar a otros hospitales a convertirse en más seguros. Pero el progreso ha sido lento y la gente sigue muriéndose innecesariamente. Eventos adversos prevenibles seguramente. Espero que al compartir mi historia con ustedes entenderán mejor el problema tal como se ve desde la perspectiva del paciente y quizá darse cuenta de la importancia de encontrar un modo de arreglar este sistema roto que nos decepcionó a mí y a otras 98.000 personas en Estados Unidos de América. Hace referencia a este número por el estudio de errores humanos, que lo vimos ayer. Bueno, voy a leerlo. Entonces dice, yo sí tenía 18 meses, tenía ojos cafés y cabello castaño claro. Le encantaba bailar y recién había aprendido a brincar en el trampolín con sus hermanos mayores Jack, Relly y Eva. En enero del 2001, Josie fue admitida en Hopkins luego de sufrir quemaduras de primero y segundo grado por meterse en una tina de agua caliente. Seguramente pues fue un accidente, ¿no? 2 días antes de que fuera a regresar a casa, murió por deshidratación severa y mal uso de narcóticos. Josie pasó 10 días en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Yo estaba constantemente a su lado y ponía atención a cada mínimo detalle de los cuidados de doctores y enfermeras, tal como uno lo hace cuando se enferman los hijos. Me uní a ellos y estaba en constante asombro de la atención médica que recibía. Josie estaba sanando maravillosamente y fuimos transferidos al piso de cuidados intermedios con la expectativa de ser enviados a casa en pocos días. Jack, Relly y Eva, los hermanos, se preparaban para la celebración de bienvenida a casa. Empecé a notar que cada vez que Josie veía una bebida, gritaba por ella y pensé que era extraño. Se me dijo que no la dejase beber. Mientras que una enfermera y yo le dábamos un baño, ella chupaba furiosamente una tela de baño. Esa noche, cuando la acosté, noté que sus ojos se ponían en blanco. Le pedí a la enfermera llamar al doctor. Ella aseguró que sus signos vitales estaban bien. Pedí que otra enfermera la revisara. De nuevo se me aseguró que todo estaba bien y que debía irme a casa a dormir. Llamé en 2 ocasiones durante la noche, pero cuando regresé a las 5:30 de la mañana, vi que Josie no estaba bien y demandé o solicité la presencia de un médico de inmediato. El equipo médico acudió y administró 2 inyecciones de Narcan para estimularlo. Acordaron permitirme darle a Josie algo de beber y Josie engulló casi un litro de jugo. Josie estaba mejorando, estaba más alerta y retuvo todo el líquido. Yo estaba aún asustado y le pedí a los doctores que permanecieran cerca. Había órdenes verbales, ojo con esto, había órdenes verbales de que no se le administraran narcóticos. A la 1 p.m., la enfermera de turno entró con una jeringa de metadona. Alarmada le dije que existía una orden de no narcóticos. Ella dijo que las órdenes habían cambiado y administró el medicamento. El corazón de Josie se detuvo mientras yo le sobaba los pies. Grité por ayuda y un tumulto de doctores y enfermeras entraron corriendo en la habitación. Fui conducida a una pequeña habitación con un capellán. La siguiente vez que vi a Josie había sido regresada a la UCIN. Los doctores y las enfermeras rodeaban su cama. Nadie me miraba la cara. Ella estaba conectada a muchos aparatos. Los miré a sus rostros y les dije, ustedes lo hicieron, ustedes le hicieron esto a ella, ahora ustedes deben arreglarla. Se me dijo que debía rezar. 2 días más tarde, Jack, Rel y Eva, los hermanos,
fueron traídos para despedirse con un beso de su pequeña querida hermana. A Yossi se le retiró el apoyo vital y murió en nuestros brazos una noche que nevaba y nuestras vidas fueron destrozadas y cambiadas para siempre. Esa es la historia de Yossi King. Es muy triste, em, y como se dan cuenta, lo que narra la mamá, pues es un clamor frente a la cantidad de fallas que pudo haber tenido la atención de esta pequeñita, ¿sí? Que para, pues, era un ser humano importantísimo como cualquier ser humano en la vida de una familia. Entonces, a raíz de todo este tema de eventos adversos asociados a muertes, como ya lo vimos en el día de ayer, cuando analizábamos eh, el- la, la- cuando analizamos la información relacionada con ese informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Entonces surge toda la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente en vista de la cantidad de eventos que se reportaron en esa época. Veamos otro ejemplo. Esto es tomado de una publicación de la Organización de Excelencia en la Salud del año 2013 y dice así: Don Roberto Ramírez es un paciente de 62 años de edad, alcohólico, hospitalizado para el manejo de un cuadro de abstinencia, quien tenía prescrita una orden para aloperidol a las 7 de la mañana. La enfermera entrante tomó la jeringa correcta, ingresó al cuarto y confundió a los pacientes, es decir, que en ese cuarto habían dos pacientes. Muy seguramente tenían nombres parecidos o homónimos. Cuando estaba a punto de inyectar el medicamento a don José, el estudiante asignado al caso, que estaba haciendo una pre-ronda, le preguntó qué le iba a administrar. Cuando el estudiante le manifestó a la enfermera que don José no tenía formulado ese medicamento, los dos revisaron las órdenes de medicamentos y descubrieron el error. Eso se llama near miss, un casi evento. El medicamento fue aplicado al paciente correcto y don José fue trasladado a otro cuarto para evitar otro error. Pacientes que tienen nombres, apellidos iguales, homónimos, que cuando sucede esto, pues puede generar un riesgo, ahí hay un riesgo, ¿cierto?, de confusión. Y por eso hay una barrera de seguridad que tiene que ver con la identificación redundante del paciente. Hoy esto ya casi no se ve porque tenemos, como digo, identificación en la manilla, identificación en la cabecera del paciente, identificación en su cama, y eso hace que cada vez que vayamos a administrar un medicamento, pues tengamos que, que revisar esa identificación. Es decir, se nos facilita saber cuándo vamos a cometer o posiblemente cometemos o vamos a cometer un error. Eso es un incidente que hay que reportar, por cierto. Cada vez que uno reporta un incidente está contribuyendo a la cultura de seguridad del paciente de la organización. Y miren cómo dice este señor. Lamentablemente hemos tenido una pequeña complicación. Esta diapositiva habla de otro término de la taxonomía que ustedes conocen de seguridad del paciente, las complicaciones. Muchas de los eventos adversos em, tratan de volverse complicaciones. O cuando tú haces los análisis con los médicos o con las enfermeras o con el personal asistencial involucrado, lo primero que trata el médico, la enfermera o la persona que ha estado de frente al evento adverso es buscar la manera de convertir ese evento en complicación. Obviamente hay temas que no son complicaciones. Hay una definición de complicación, ¿sí? Todo lo que está asociado a su condición de salud del paciente y que se espera y que puede esperarse. Es decir, que la literatura nos dice que hay un margen en el que posiblemente pueda generarse esa falla en la atención, es una complicación. A diferencia, pues, del evento adverso que está asociado ya a un daño generado al paciente, pero obviamente, pues, de manera inconsciente. Ese daño debe estar asociado obviamente a la atención del paciente
y debe estar generado por el equipo de salud. Eso es lo que hace que la definición de evento adverso pues, sea diferente a la de complicación. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre lo que ya hemos visto? Josie King, sobre lo que hemos visto de Don José, sobre lo que vemos aquí en esta diapositiva que pues graciosamente se ve que eh, el pie fue colocado en la mano. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo ven el tema? ¿Alguien que quiera opinar? Hola, muy buenos días. Bueno, Buenos días. muy interesante la metodología que está aplicando de poder iniciar esta jornada con las reflexiones, ¿no? Que nos está entregando y sobre la importancia de gestionar todos los riesgos que se pueden presentar durante la atención en salud y que en ocasiones se pueden en normalizar ese tipo de situaciones que realmente no debe ser así. Ok, Muchas gracias. ¿usted dónde está, Edwin? ¿En qué proceso está? ¿Me recuerda? Qué pena, ayer creo que le pregunté. Sí, sí, sí. Yo soy el encargado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ah, ya me acordé. Discúlpeme, mi memoria a veces me falla. Sí, vale, Muchas tranquilo. gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Este es el reporte de errores humanos. Acuérdense, eso fue generado en el 99 por el Instituto de Medicina. Era lo que veíamos ayer. Frente a este reporte, pues está el otro, que es el de Cruzando el abismo hacia la calidad, ¿sí? Que salió en el 2002, unos años después. Pero en este reporte lo que se generó, o lo que generó el ruido en Estados Unidos en ese momento, era esa extrapolación que se hizo de esos porcentajes de incidencia de eventos adversos, que fue el 3,7%. O sea, en ese estudio dijeron, hay una incidencia de todas las personas que llegan a las instituciones en salud en Estados Unidos, el 3,7% pueden convertirse en eventos adversos o pueden haber tenido eventos adversos. Y eso le generaba un 13,6% de mortalidad, que extrapolando a la población de ese entonces de los estadounidenses, se encontró que hubiesen podido ocurrir entre 40 y 44.000 a 98.000 muertes por errores médicos. Y aquí es cuando se generó ese problema de interpretación. Cuando se dijo error médico, porque así lo dice, ¿sí? El informe habla de errores médicos, se pensó que el problema era del médico, ¿sí? Y en algunos casos todavía se sigue pensando que el problema es del médico. Sin embargo, lo que se puede generar en un evento adverso, pues es una serie de problemas que se van presentando y que van pasando por ese queso suizo, por esos huequitos del queso suizo que finalmente se convierten pues en un evento o se disparan el evento adverso. Muchas veces el médico pues es el que corta o es el que utiliza mal el electrobisturí o bueno, finalmente él es el que interpreta mal una placa, pero la placa viene marcada erradamente desde el momento en que se toma, entonces no quiere decir que el médico sea el único culpable. De hecho, en seguridad del paciente no se habla de culpables, ¿sí? Porque son errores involuntarios. Obviamente hay otro tipo de errores que no los vamos a ver, que tienen que ver ya con negligencia. Eso es otro cuento, muy aparte. Entonces, el estimado dice más bajo, 44.000, es decir, entre los dos extremos. Es más alto, o en ese momento se consideraba que esa cantidad de muertes era más alta que la mortalidad individual por SIDA, o sea, las estadísticas de muertes por SIDA, por cáncer de seno y por accidentes automovilísticos. Por ahí en alguna conferencia de hace muchos años decían que eso era como hacer una equivalencia de que diariamente se cayeran tres aviones 747 que tienen más de 300 pasajeros. Más o menos ese era el comparativo que hacían algunos expertos en seguridad del paciente a nivel nacional. Bien, entonces vamos con esta pregunta. ¿Para qué sirve la gestión del riesgo? ¿Para qué nos sirve gestionar los riesgos en la institución? ¿Sí? ¿Será que eso tiene algún beneficio para el Hospital de la Hormiga? ¿O simplemente el beneficio es saber o decir que yo como jefe de seguridad o como jefe de seguridad y salud en el trabajo
o como jefe de calidad o como auditor médico, pues conozco la metodología y entonces me siento muy orgulloso por eso. Bien. Entonces vamos a usar una plataforma que se llama Menti, menti.com, y vamos, cada uno de ustedes voy a pedir que escriba los mínimo 3 beneficios de la gestión del riesgo en la S de la hormiga. Y les voy a pedir que por favor usemos una sola palabra por cada beneficio. Es decir, que coloquemos, por ejemplo, em, oportunidad, mejoramiento, em, priorización, em, tratamiento, controles, bueno, digamos, tratemos de usar una palabra, si es necesario dos máximo, pero tratemos de que sean cortas porque pues de eso se trata. Vamos a construir esta herramienta, nos ayuda a construir una nube y con base en eso vamos a priorizar qué es lo más prioritario o qué es lo que ustedes consideran que son esos beneficios más importantes para la ICE. ¿Cómo acceden a Menti? Entonces, de 2 maneras, pueden escanear el QR que está aquí, ¿sí? Y simplemente van a entrar a una palabra, a una pregunta, y en esa pregunta, pues van a tener la posibilidad de escribir tres respuestas. Y le dan enviar, eso es todo. O la otra forma de entrar es digitar en su celular menti.com, y ahí les va a pedir un código de acceso y le van a digitar este código de acceso. Con eso, ustedes van a tener la posibilidad de escribir. Entonces, nos vamos a tomar ahí unos 5 minuticos, por favor, para que ustedes accedan. Sí, son las 8:34, hasta las 8:39, 8:40 máximo. Bueno, mientras me voy a acercar un tinto.
Listo. Muy bien. Ya tenemos unos resultados. Entonces vamos a ver esos resultados, cómo nos ha dado. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ir por acá. Quiero que me digan si están viendo los resultados, si están viendo una nube de palabras. Sí, doctor, sí la estamos viendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué aparece por acá? Vamos a ver. Dice, miren que hay una palabra, tal vez como tiene, es una palabra compuesta, aparece como la más grande. Miren esta, que dice reducción de costos. Prevención y prevenir, tal vez lo mismo, entonces sería como la segunda, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Em, mayor satisfacción al cliente, disminución de incertidumbre, conciencia, ¿sí? Hacer más conciencia del posible daño que podamos generarle al paciente. Miren, a pesar de que solamente hay 10 personas que han participado de las 18 que están conectadas, es suficiente para poder ver que hay una serie de beneficios que ustedes los han identificado correctamente. La reducción de infecciones, por supuesto, una de las metas internacionales de seguridad del paciente. La prevención. Miren que esta prevención se suma a esta prevención y a esta prevención. Es decir, que la prevención sería como tal vez una de los mayores beneficios. Es mejor prevenir que curar, dice por ahí una frase. Es más costoso, ¿cierto? Darle respuesta a un paciente que ha sufrido un evento adverso o una demanda inclusive asociada a un evento adverso que pues implementar modelos o guías de prácticas de seguridad que nos ayudan a fortalecer estos procesos de atención. ¿Qué más tenemos por aquí? Medición, ¿sí? Tiene que ver también el tema de riesgos, tiene que ver mucho con medición, tiene que ver con gestión, tiene que ver con mitigamiento, con mitigación de los riesgos, con reducción de daños. Muy bien, esa palabra muy interesante. Tal vez uno de los objetivos de la gestión del riesgo es minimizar daños y obviamente costos de no calidad. Garantía, seguridad, muy bien. Aseguramiento y seguridad, casi que son palabras muy parecidas que sumarían a esta nube de palabras. Entonces, miren, digamos que no es, no es que yo lo diga como facilitador del tema, sino que ya ustedes están muy, em, digamos, asociados a a esta metodología y muy seguramente cuando entremos a ver ya al detalle la metodología, pues se van a dar cuenta de la importancia que esto tiene frente al proceso de gestión del riesgo en la S de la hormiga. Bueno, entonces volvamos acá a nuestra presentación. Voy a volver a compartir. Miren los problemas reales asociados a la gestión del riesgo. Voy a volver a parar mi video. A ver si les parecen se les parecen a algunos temas de nuestro país. Temas asociados a problemas de riesgo, o sea, de falta de gestión del riesgo, están aquí. Miren este, el famoso hidroituango. Impactos sociales y ambientales, increíbles, ¿no? A pesar de los beneficios pues, que esta hidroeléctrica está generando o va a generar al país. Sin embargo, dicen que muchos de los estudios ambientales no se hicieron de manera correcta. La famosa tragedia de Armero, que la recordamos hace poco, más de 20.000 personas muertas, dicen que se informó previamente, pero que el gobierno no tomó en cuenta esas alertas y no evacuó adecuadamente ni tampoco pues dio la alerta para evacuar a la cantidad de personas que murieron. Esto fue en el 2013 también, un edificio que se desplomó en Bangladesh, causando más de 1.100 muertos.
Esto no sé dónde fue, ni quisiera saber, pero cerraron este supermercado por encontrar heces de ratón en los alimentos. Riesgos asociados también al tema de alimentación. Famosa crisis financiera del 2008 y 2009 en Estados Unidos, pues que generó también un impacto a nivel mundial, también riesgos financieros. Miren, hoy estamos hablando mucho del famoso riesgo SARS-CoV y del riesgo SICOV. Entonces los riesgos se vuelven también importantes. Los paros, miren, los paros indígenas que nos bloquean las vías. Hace poco estaba escuchando que iban a bloquear nuevamente y afortunadamente, pues parece que las negociaciones resultaron. Pero miren, esos paros, ese paro de hace algunos años que generó más de 4.000 millones de pérdidas. Es decir, que si no gestionamos correctamente los riesgos, nos van a generar pérdidas, finalmente son pérdidas. En clínico, en los riesgos clínicos, las pérdidas son más graves porque son humanas. Dicen que el derrame del petróleo en el Golfo de México ocurrió porque no se le hizo mantenimiento a una válvula que quedaba en el mar interna y que por costos, entonces decidieron esperar, ¿cierto?, a hacerlo el próximo año y pues generó toda una tragedia a nivel ambiental. Em, una línea del metro en México, 25 muertos, 79 heridos. Se cayó una línea, una el metro de México creo que tiene como 13 líneas. Una de ellas se cayó y generó muertos. En Miami se cayó también un edificio, se derrumbó. Dicen que fue porque había una piscina en un piso superior y empezó a filtrar y nunca se dieron cuenta de la importancia de hacerle el mantenimiento a la infraestructura de ese edificio. Un edificio que se arrendaba para turismo. Y lo que más nos duele a veces, esto por ejemplo, un incendio en un hospital en época de COVID, 92 muertos en un hospital en Irak, ocasionado por una falla eléctrica en un equipo biomédico. Otro hospital en Chile también, mm, un incendio generado también creo que en este caso fue una estufa que encontraron y que generó como el daño. Antes en nuestros hospitales también teníamos estufas, espero que en el de ustedes todavía no, o no las tengan ya. Yo tuve que trabajar en hospitales donde en los pisos o en las estaciones habían estufas donde se cocinaban, entre otras cosas, alimentos para el desayuno de los trabajadores. El pretexto era que decían que las estufas se utilizaban para calentar la destroza, para que el paciente sienta de pronto el paso de esa sal o de ese medicamento, pues no tan frío. Pero también lo utilizaban para cocinar huevos, para cocinar papas, etcétera. En algún momento tuvimos que sacarlas y reemplazarlas por hornos microondas. Bueno, ¿y qué me dicen de este riesgo asociado a COVID? Uno de los problemas más graves, pues, que ha generado a nivel del mundo. Nadie estaba preparado, ningún hospital, ¿cierto? Espero, pues, que me digan que el de ustedes seguramente estuvo mejor preparado que otros, dado, pues, sus condiciones, etcétera, pero ningún hospital en el mundo estaba preparado para la pandemia. Y eso hizo que aprendamos muchas cosas, ¿sí? Que aprendamos a hacer alistamiento, que aprendamos digamos que los hospitales o las instituciones que reaccionaron de manera muy rápida eran las instituciones que venían gestionando los riesgos de manera muy apropiada. ¿Listo? Bueno, pero es importante también reflexionar basados también en hechos reales. Em, Estos son dos casos en donde se analizó en estrados jurídicos, qué fue lo que pasó. Y este es un tema asociado al registro de la historia clínica, o sea, los casos que sucedieron, eh, no pudieron demostrarse que hubo secuencialidad en el registro, en la anotación
o en las notas que se hacen de enfermería, en las notas médicas, y por lo tanto el juez falló a favor del paciente. Caso número 1 dice, paciente internada en el hospital por un cuadro psicótico, intento de suicida, después de unos días en cuidado crítico. Es trasladada a hospitalización. La paciente en un momento sale de su habitación y le pide a una enfermera que contacte a alguien de su familia. Mientras la enfermera llama a la paciente, perdón, mientras la enfermera llama, la paciente entra al baño de la habitación y se ahorca. Familiares demandan por el hecho. Al revisar la historia clínica, la enfermera dejó consignado en primer lugar que se llama a la fiscalía para hacer el levantamiento. Y después el médico escribe que la paciente fue encontrada muerta en el baño de la habitación. El abogado demandante pretende culpar porque no hay secuencialidad en la historia clínica y hace suponer que si se llamaba a la fiscalía antes de encontrarla muerta, era porque ya se tenía indicio de que la paciente iba a atentar contra su vida y por lo tanto no se tomaron las medidas para impedir. Entonces, la seguridad del paciente frente al tema, este es un tema que también es importante que lo reflexionemos porque la seguridad del paciente tiene una línea muy delgada entre cuando esa responsabilidad se convierte en una responsabilidad de tipo judicial, ¿sí? O de responsabilidad médica. La responsabilidad médica muchas veces pues es tratada en los estrados judiciales, como digo, pero mucha de esa información a veces es tomada de los registros médicos. Entonces, se habla de que debemos de registrar absolutamente todo y evitar pues que tengamos este tipo de casos. Caso número 2, paciente que llega a urgencias con heridas de gravedad. Se activa código rojo con el paciente y desafortunadamente fallece. Familiares demandan porque al revisar la historia clínica encuentran que las notas no concuerdan con la hora de ingreso de su familiar a urgencia. Queda condensado varias horas después en historia clínica las medidas que se tomaron para manejar la situación, pero muy condensado, es decir, a veces escribimos muy poquito, sin hacer nota aclaratoria de la hora en que se atendió ni los tiempos que se manejaron para superar la crisis. Al fallar con la exactitud y secuencialidad, el juez falla a favor de los familiares del paciente por falta de oportunidad en la atención. Entonces, miren lo importante también de que cuando se genera ya el riesgo se materializa, pues no hay otra cosa que obviamente escribir, detallar claramente y no ocultar. Muchas veces lo que encontramos es que hay mucho ocultamiento por el temor, obviamente, de ser demandado y de que de pronto pues la demanda es contra el hospital, pero el hospital también tiene la obligación de repetir contra el personal médico asistencial. No solamente el médico, la enfermera. Han habido muchos casos bastante dolorosos de personal que ha tenido que pagar en la cárcel algunos años por no registrar adecuadamente. Bien, entonces vamos a entrar ya en una parte importante que tiene que ver un poco con los errores de la identificación y de la calificación del riesgo. Eh, y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que muchas veces está eh, en nuestra mente este tema de percepción del riesgo. Así como para esta señora fotógrafa de la National Geographic, em, el riesgo para ella fue menor o es menor, ¿cierto? Estar al lado de un tiburón blanco, de los más feroces pues que tienen, que existen, frente a cualquier persona que si usted le dice vaya y acérquese o nade al lado de un tiburón, pues usted va a decir que no. Sin embargo, para ella la percepción del riesgo es diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Uno de los primeros problemas que tenemos es cuando vamos a identificar el riesgo o a calificar el riesgo, puede ser que para una persona ese riesgo sea menor, que la probabilidad sea menor, porque no ha tenido experiencia o contacto, o simplemente porque no ha tenido información suficiente para poder calificar ese riesgo. Puede ser que al contrario, otra persona donde su contacto con los pacientes es más frecuente, ¿sí? Significa entonces que para ella la percepción del riesgo es mayor. O puede ser que el auxiliar que está canalizando, a ella ya le ha pasado varias veces, ¿cierto? Que le han llamado la atención porque está canalizando inadecuadamente, inclusive la sancionaron, entonces miren que su percepción cambia.
Entonces vamos a analizar un poco esa percepción y vamos a resolver este primer taller. Para eso vamos a utilizar el chat, ¿no? Las respuestas que necesito es para que por favor me las escriban en el chat. Y tengo ya activo el chat. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Analizar la información presentada en unas imágenes que van a aparecer acá. Y quiero que ustedes posteriormente, cuando les diga respondan, me respondan. Primer caso o primera pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Morir por un accidente o morir por un derrame cerebral? Por un accidente de tránsito, ¿no? Bien, primera pregunta. Analicen, analicen. ¿Cómo está su percepción? Segundo caso, segunda pregunta. ¿Qué es más probable en Colombia? ¿Morir por un problema cardiovascular? Todavía no contesten. Ahora me contestan. ¿Qué es más probable? O bueno, sí, vamos de una vez. Vamos contestando de una vez para no perdernos. ¿Listo? Entonces vamos a regresar aquí la pregunta. Respondan. ¿Qué es más probable? ¿Morir por un accidente de tránsito o morir por un derrame cerebral? Entonces, Edwin dice que es morir por un accidente. Bien. Estadística, morir por un accidente. Salud mental dice que es la A. Bueno, ¿quién más? ¿Quién da más? Darwin está contestando que es la A. No me digan que solamente están conectados 4, pues. No, yo veo que están conectados 20, ¿sí? De los 20, bueno, ¿cuántos están presentes? Esa era una de las reglas, acuérdense. Bueno, propiedad, planta y equipo, no sé quién sea, pero la persona está respondiendo que es accidente de tránsito. ¿Quién más? ¿Quién más responde? Talia Lisset dice que es la A. Bueno, ahí estamos como 50-50. Sandra dice que es la A. ¿Quién más? Calidad dice que es la A. Muy bien. Bueno, Rocío dice que es la A. Bien. Hay una leve inclinación hacia la A, pero hay unos que, respuestas que están con la B. Muy bien. Segunda pregunta. Señores, ¿qué es más probable en Colombia? ¿Morir por un problema cardiovascular o morir por homicidios? No, pues Ya planteé sí, equipo, estadística, dice que es B, salud mental que es A, 50-50, dice sistema. No, no se vale. O es A o es B de sistemas. Respóndame o A o B. Gracias. Dice que es el cardiovascular. John Reina dice que es cardiovascular. Rocío también. Sandra también dice que es cardiovascular. Muy bien. Coordinación 2 dice que es homicidios. Salud pública dice que es homicidios. Bien. 50-50. Pareciera que las respuestas en este fueran 50-50. Y tercera pregunta. Tercera y última pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Morir por congelamiento y exposición al frío o morir por una mordedura de serpiente venenosa? Respondan. Mordedura de serpiente, Talía mordedura, John Reina mordedura, salud pública mordedura, estadística también, estadística dice que es A, sistemas que es A, o sea, exposición al frío, Rocío dice que es B, o sea, mordedura de serpientes, Luis Chilamá dice que es A, o sea, por congelamiento. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Ahí estamos entonces comprobando que efectivamente es muy importante la percepción que nosotros tenemos frente a cada uno de los diferentes casos. Respuestas correctas, ¿qué es más probable? ¿Morir por un derrame o morir por un accidente terrestre o accidente de tránsito? Respuesta, los derrames causan casi el doble de muertes que todos los accidentes juntos. Lo que sucede es que recibimos más información de accidentes de tránsito que muertes de las ocasionadas por
derrames o por temas vasculares, ¿no es cierto? Entonces, miren que a veces nuestra percepción también está sesgada, ¿cierto? Por la información que nosotros podamos recibir. Segundo, ¿qué es más probable en Colombia? ¿Morir por una isquemia del corazón o morir por homicidio? Respuesta, es 2 veces más probable morir por una enfermedad del corazón que morir por un homicidio. A pesar de todo la tragedia o las tragedias que se generan a diario, ¿cierto? Como las muertes pues ocasionadas por homicidios. Habría que replantear más bien esta pregunta. Bueno, pero revisando la literatura lo que se encuentra es que las enfermedades del corazón generan muchísimas muertes. Nuevamente, la información que recibimos a través de nuestros medios pues es más asociada a temas de homicidios que a temas de muertes por isquemias del corazón. Y la tercera, miren que tal vez ahí se sesgaron mucho por el tema de la mordedura y dicen, y morir por un congelamiento y exposición al frío natural es 310 veces más probable que morir por una mordedura de serpiente. Entonces, como nosotros no vivimos en un medio, nuestro contexto no es de exposición al frío. Bueno, nosotros, yo que estoy acá en Ipiales, sí me expongo al frío, pero pues es un frío normal, no tenemos, no hay estaciones, pero seguramente por eso entonces no recibimos tanta información sobre esas muertes, pero sí tenemos más información sobre muertes por mordeduras. ¿Listo? Entonces, conclusión, señores, hay una relación directa en la identificación y la calificación o la valoración del riesgo asociada a nuestras emociones. Muchas veces imaginamos unas cosas que son diferentes a la realidad, ¿sí? O sea, quisiéramos que el mundo fuera de la manera en que lo imaginamos, pero cuando salimos a la calle encontramos una realidad diferente. Dos, nuestras expectativas sobre qué tan frecuente los acontecimientos, las muertes, los accidentes están distorsionados por la intensidad emocional de los diferentes mensajes que nos llegan, también pues nos pueden estar sesgando a la manera de identificar. ¿Sí? Hoy vemos muchos videos o mucha información, muchos memes, inclusive que salen y eso nos puede estar generando una distopía asociada a la realidad. Y por eso entonces una cosa es nuestra percepción y otra cosa es la realidad. Bien, vamos a pasar entonces a los errores asociados a la identificación de los riesgos. No sé si quieran, tengan alguna reflexión a lo que, o relacionado con lo que estamos mirando hasta el momento. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues esta es la oportunidad porque estamos cambiando un poco de tema. Entonces, mire lo importante de emoción y riesgo, mire lo importante de saber con realidad, ¿cierto? Cuándo voy a identificar el riesgo, si realmente ese riesgo al calificarlo, esa probabilidad es alta, es media o es baja, y si finalmente las consecuencias que están generando ese riesgo, pues son consecuencias que nos están generando mayores impactos. Entonces es muy importante también tener en cuenta esa percepción frente a la realidad. ¿Listo? Bien. Vamos a entrar entonces a ver otro tema que es qué errores están asociados a la identificación de los riesgos. Y entonces aquí quiero empezar hablando un poco sobre este modelo. Este es el modelo del queso suizo. Seguro ustedes ya lo conocen. Em, lo que se observa aquí es que cada trozo de queso son las diferentes barreras que pueden existir en un proceso de atención y que cada vez que esas barreras fallan, lo que sucede es que se alinean los diferentes errores y hacen que esas barreras fallen y que finalmente ocurran los accidentes, que se traducen en seguridad del paciente en eventos o en incidentes, eventos adversos o incidentes. Miren que hay unos peligros latentes y esos peligros pueden mitigarse a través de las diferentes barreras. ¿Las barreras cuáles son las barreras? Eh, la identificación del paciente, las listas de chequeo en cirugía,
los 10 correctos en medicamentos, mm, el control de las infecciones. Todos son, todo eso son barreras que nos ayudan de alguna u otra manera a mitigar los riesgos. Pero cuando en un evento adverso estas barreras fallan, ¿cierto? Miren que son varias barreras las que pueden fallar, pues finalmente se dispara el evento adverso. Y la literatura nos dice que el 70% de los eventos adversos, centinelas, es decir, los que generan muertes o atrofias en los pacientes, son considerados prevenibles. Es un estudio de la Joint Commission. Ayer hablábamos un poco de la comisión conjunta creada en Estados Unidos por allá en los años 70, 80. Bueno, la Joint Commission hizo también un estudio y de ese estudio sale que el 70% de los eventos son prevenibles y que muchos de esos problemas ocasionados o eventos adversos asociados a la atención médica están relacionados con la falta de comunicación. No nos comunicamos, por lo tanto no sabemos si ese medicamento que estamos preparando es el medicamento correcto, etcétera. Bueno, de ahí salen obviamente toda esa serie de recomendaciones y de paquetes instruccionales y de buenas prácticas de seguridad del paciente. Para un poco em, entender este tema tan importante, quisiera que veamos este video. Este es un video elaborado por la Sociedad SCARE, que es la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Ellos han venido trabajando desde sus programas de promoción y prevención, inclusive de manera gratuita. Los invito a que se vinculen. No sé si el hospital ya está vinculado a sus programas de promoción y prevención. Tienen varios. Uno de ellos es, creo que es este que está proponiendo, en este video aparece, es trabajo en equipo, trabajo seguro. Hay otro que es la medición, justamente la medición del riesgo quirúrgico, MIRC, medición integral del riesgo quirúrgico. Y hay otro que se llama cultura de seguridad del paciente. Ellos tienen 3 modelos ya probados en diferentes instituciones que pueden ustedes acceder cuando hayan convocatorias. Se buscan la página de la SCARE y se vinculan a las convocatorias y reciben la capacitación. Bueno, hoy la hacen casi que virtual, pero finalmente el resultado es muy valioso. Bueno, entonces vamos a escuchar. Es un videito de 5 minuticos que quisiera que lo miremos para entender un poco lo que pueda estar pasando en nuestras instituciones. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un momento y me dicen, por favor, em, si escuchan el audio. Por chat, escríbanme, por favor. Ya, me dicen que no se escucha, entonces vamos a mirar. Vamos a hacerlo por otro lado. Vamos a salir por acá y lo vamos a abrir por acá. Vamos a ver si ahí.
Ahí sí, ¿verdad? Ok. Listo, vamos a verlo. Gracias. Pues hablar de esto no es nada fácil. Y lo que a mí me sucedió no se lo deseo a ninguno de mis colegas. Uno entra a esta profesión porque quiere ayudar a la gente, mejorar la vida de muchas personas. Uno nunca piensa ni espera terminar causándole daño a alguien. Mi caso es muy triste. Entre otras cosas porque la persona con quien me ocurrió el evento era un conocido mío. Una persona joven, con toda una vida por delante que yo sin querer le arrebaté. La gente lo trata a uno como si lo hubiera hecho a propósito. La familia reacciona con desprecio. Luego vienen las demandas, los abogados que quieren sacar provecho. En fin. Definitivamente, entre más cosas hagamos para evitar que esto nos pase, mejor. No solo porque salvamos la vida de los pacientes, sino también porque nos salvamos a nosotros mismos. Pues bueno, lo que nos pasó a nosotros es algo realmente absurdo, inaudito. Es como si fuera sacado de una película de horror. Mi esposo venía presentando unos dolores bajitos que nos estaban afectando pues nuestra vida íntima. Decidimos ir al médico. Él le diagnostica que él tiene un problema de próstata y que debe hacerle una cirugía. Nosotros pues hicimos todo lo que nos habían indicado, nos presentamos en las fechas que nos indicaron, él entra a las salas de cirugía, pues yo obviamente pues como buena esposa me quedé afuera esperando, pues pendiente de que él saliera, todos estos asuntos. Cuando él sale, pues él todavía estaba en las salas de cirugía, sale una enfermera con el testículo de mi esposo y me dice, no, mire, esto fue lo que le sacamos a su esposo. Aquí está el testículo que le acabamos de sacar a su esposo, a lo cual yo le digo, pero o sea, armo yo la gritería, le digo, pero ¿cómo así que el testículo de mi esposo, si él viene, es para una cirugía de próstata? Yo comencé presentando una hinchazón en la mejilla, me dolía y me molestaba mucho. Fui al médico que me revisó y me mandó unos exámenes. Luego me remitieron al especialista y él determinó que era un tumor y que tenía que operarme urgentemente. A los 2 meses ya tenía programada mi cirugía y pues estaba muy asustado porque era en mi cara, pero como uno siente que si no se hace la cirugía se va a morir, pues decidí operarme. En la cirugía me removieron la bola que tenía, pero también me quitaron parte de la mandíbula. Y pues la verdad ya nunca fui el mismo. Unos días después, cuando me entregaron los resultados de los análisis que le hicieron a la masa que me sacaron, supe que yo no tenía un tumor, ni maligno ni benigno, que yo no necesitaba esta cirugía. La seguridad es una preocupación de muchos tipos de organizaciones, pero sobre todo de aquellas en las cuales la vida de las personas corre algún riesgo. Aviación, energía nuclear, bomberos y por supuesto las instituciones de salud.
Trabajo en equipo, trabajo seguro. Es nuestro enfoque innovador para la implementación y mantenimiento de la seguridad del paciente en las salas de cirugía. Este programa permitirá a las instituciones trabajar juntas para mejorar la seguridad en los sistemas de atención en salud en todo el país. Las fallas en la comunicación y la falta de trabajo en equipo son uno de los principales factores que contribuyen a que ocurran lesiones y daños en el paciente. Entrenar en trabajo en equipo es un cambio en la cultura. La utilización de las habilidades en trabajo en equipo pueden mejorar la eficiencia de la atención, la entrega, la calidad, los costos, los resultados y la satisfacción de nuestros pacientes. Bueno, muy bien. Este es un video bastante también sensible, ¿cierto? Por los casos que se presentan. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué opinan de lo que vieron? ¿Qué opinan del video, de los casos, de la importancia, pues, del trabajo en equipo? No sé, quién quiera abrir el micrófono y comentar, por favor. ¿Quién se atreve? Están muy callados hoy. ¿Será porque es viernes? Entonces, como dijimos, vamos Hola, a... profe, buenos días. Hola, Luis, cuéntame, ¿en qué área estás tú? En la parte de auditoría, Vale, cuéntanos, Luis, ¿qué opinión tienes? pues, o sea, es complicado porque a veces, pues, tanto el personal de salud como, pues, es personal asistencial, es muy común los errores y obviamente, pues, a veces el mismo personal de salud, podríamos decir, damos pie a que estas complicaciones se presenten, porque a veces, pues, el paciente está programado para cirugía y a veces no lo programamos, pero a veces no revisamos si es el paciente, qué lado se le va a operar. Entonces hace pues que a veces se presenten las fallas en el sistema de salud, más que todo a veces por falta de comunicación, ¿no? Tanto eso empezaría pues desde el personal de enfermería hasta pues el mismo cirujano que va a operar al paciente. Se confía mucho y a veces cree que pues ya lo conoce al paciente y a veces resulta que la misma cirugía, pero pues, por ejemplo, es en otro lado. O sea, por ejemplo, en este caso, paciente iba por una próstata y le quitaron un testículo. Entonces es complicado y a veces por no leer o por no revisar la historia del paciente, se terminan cometiendo los errores. Porque en este caso, y yo pienso que se debe trabajar en equipo por el motivo de que pues desde el personal de enfermería debe conocer qué procedimientos se va a hacer el paciente para que pues si el especialista, un ejemplo, va a operar, decir, no, doctor, un momentico, este pacientico no es ese procedimiento, es para esto. Porque a veces resulta que el paciente llega a quirófano y no revisamos la historia clínica y fácilmente se puede cometer los errores y eso hace que pues obviamente pues de todo el equipo y más perjudicial, pues obviamente perjudicado más es el médico en todo el sentido de que pues él es el responsable del procedimiento. Y Así como es, usted se pone a dar cuenta, siempre tenga o no culpa el médico, siempre es culpable el médico. Entonces, no miran si de pronto fue problema asistencial, problema administrativos, o sí, de pronto fue el problema del auxiliar que no hizo bien las cosas, o de pronto del mismo también, pero pues de todas maneras siempre es el más perjudicado, es el médico, porque él es el responsable como tal del el procedimiento paciente, o del paciente como tal. tratante, así es. Sí, qué buen comentario, Luis, sí, tienes toda la razón. Hay mucha confianza, ¿sí? En el personal asistencial, no solamente el médico, sino todos, inclusive los administrativos. Nos pasa, lo que pasa es que ya un administrativo pues tiene
digamos, las consecuencias o los riesgos que se identifican en lo administrativo, pues va más allá de un tema médico. Pero también hay personal administrativo involucrado en eventos adversos, porque, por ejemplo, por ahí hay un caso que creo que más adelante lo veremos, que la persona encargada de marcar una placa de rayos X no la marcó adecuadamente y entonces el médico interpretó erradamente esa placa y le hizo un procedimiento al lado contrario, como tú dices. Entonces hay muchas barreras, ¿no? En seguridad, en cirugía sobre todo, porque hay mucha incidencia. Si se dieron cuenta en el video aparece una estadística dice que el 12 o 13% de los eventos adversos son asociados pues o el 13% de las hospitalizaciones pueden estar asociadas a eventos. Eso es un estudio IVEAS, el famoso estudio IVEAS que se hizo hace muchos años, por allá en el 2000, y que se encontró que justamente, ¿cierto? De todos los ingresos que hacen los pacientes a los hospitales, un gran porcentaje, entre el 13, inclusive hasta el 15 o 18%, se convierten en eventos. Así que es muy importante este tema porque no es solamente pensar en identificar el riesgo como lo hemos venido haciendo seguramente, por procesos, sino que ahora vamos a tener en cuenta es ya procesos de atención en todas sus fases. ANFE lo que nos ayuda es a identificar los riesgos en las diferentes fases de la atención en salud. Y por eso es que vamos a tener que cambiar un poco pues ese paradigma que tenemos de identificar el riesgo solamente pensando en la actividad o en el proceso como tal. Muy bien, muchas gracias, Luis, muy amable. ¿Alguien más quisiera? Por ahí vi al doctor Didier que está conectando su audio para hacer alguna apreciación. Doctor, si me permite, por favor. Claro que sí. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Mi nombre es Julie Caterina Suárez Bucheli, soy la asesora de calidad de la ESE. Bueno, pues en principio muchas gracias por todos estos conocimientos que usted nos comparte y nos refuerza. En segundo lugar, esta gestión del riesgo es fundamental que la conozcamos y nos sensibilicemos, no solamente el personal asistencial o específicamente que tenga que enmarcarse en la responsabilidad médica, ya que el riesgo de un paciente lo asumimos nosotros como institución desde el mismo momento en que el paciente ingresa a nuestras instalaciones. Entonces, muchas veces el personal de apoyo, especialmente el personal de vigilancia y celadoría, no identifica estos riesgos y puede que muchos pacientes se nos compliquen en la sala de espera, porque no supimos que era una urgencia, que debíamos pasarlo de inmediato, o porque el personal administrativo muchas veces no pudo identificar que se debe hacer un control minucioso a los procesos, especialmente de dotación, por ejemplo, de oxígeno, de medicamentos. Entonces, mi reflexión es a que nos sensibilicemos todos en la corresponsabilidad que tenemos en cada uno de los procesos para que finalmente se reciba una atención en salud que no tenga ninguna consecuencia en la salud del paciente, ¿sí? Entonces, este riesgo debemos aprenderlo a conocer en todos los procesos, ¿sí? Y todas las personas, no solamente en la parte médica o asistencial, y qué bueno poder hacer esta sensibilización, como le decía, con una población mucho mayor de nuestra institución. Conozco de muchos casos donde los pacientes se complican en la puerta del hospital porque la persona de admisión en urgencias lo ve bien, entre comillas, y dice, este paciente puede esperar, no le hacen el ingreso inmediatamente y es un paciente que puede presentar un infarto en la sala de espera y fallece. Así es. Eso ha pasado, claro que sí. O no lo ve, o no lo ve, simplemente el paciente ingresa, nadie se hace cargo del paciente y esperan a preguntarle o hacerle el triaje cuando el paciente ya está choqueado por algún motivo. Qué buena reflexión la suya.
frente a la integralidad y a la corresponsabilidad. Me parece que esa palabra es muy importante en esta capacitación, porque, como bien lo dice, la responsabilidad puede estar inclusive en el mismo vigilante, que a veces nos bloquea el ingreso, ¿cierto? Creyendo que pues él está cumpliendo una función, pero va más allá pues de la atención en salud. Y déjeme decirle que usted ha tocado otro tema que también es importante, ahorita le doy la palabra a David, eh, es, es un tema de segunda y tercera víctima. Entonces, recordemos que hay ya unos conceptos arraigados en seguridad del paciente que tienen que ver con la primera víctima, obviamente, pues que es el paciente, como vimos en el video, pero hay una segunda víctima que es el médico, que es la enfermera, que es la auxiliar, ¿cierto? Frente a ellos, pues tenemos que hacer algo también para asegurar o para investigar qué está pasando con este personal. Y la tercera víctima, ¿saben quién es? La institución, que usted también lo menciona. La institución finalmente es la que responde en una demanda. Obviamente, pues si sus procesos los tienen establecidos, se puede repetir contra las personas que han estado involucradas. Pero muy bien, muchas gracias por su aporte. David, ¿quería decirnos algo? Y buenos días para todos. Buenos días. Pues analizando un poco la información en el día a día que nosotros, digamos, vivimos acá, se ven muchos errores por falta de, primero, creo, negligencia de nosotros mismos como coordinadores. Y nos ocurren muchas veces problemas como que se fue la energía en pleno parto, en plena cirugía, y bueno, y esos temas son que es en el año, se mencionan muy a menudo, pero digamos, no hay una cultura de reporte formal, una queja formal para tomar acciones, ¿no? Y acciones que realmente eh, mitiguen o eliminen el problema. Y estamos siempre en ese corre, apagar incendios, cuando el tema de riesgos, pues se puede prevenir, uno se puede adelantar a eso mediante mantenimiento preventivo, pero es triste que uno mira acá que realmente los coordinadores claves que deben estar en este tipo de talleres no están. Y desde ahí inicia la causa raíz de todos los problemas. Que estamos en un cargo y no sabemos ni siquiera hemos dimensionado la responsabilidad y los riesgos que a los que somos sometidos. Por ejemplo, el riesgo legal, un derecho a repetición perfectamente nos alcanza a todos. Y esos temas, pues sí es de tenerle cuidado. Gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, ese llamado de atención y jalón de orejas de paso está bien. Yo creería que pues hay que fortalecer el tema de convocatoria, pero esta misma charla, doctor David, vamos a repetirla de manera presencial con todo el equipo o las personas que estén involucradas, porque me parece que lo que hemos tratado de hacer el día de hoy, que además es una pequeña introducción, es sensibilizarlos. Es lo que usted acaba de decir, es que los riesgos no es solamente dejarlos en el papel, sino es realmente empezar a trabajar gestionando esos riesgos. Ejecutar nuestros procedimientos pensando siempre o teniendo en mente siempre que pueden haber riesgos que yo puedo evitar. Eso que usted que acaba de mencionar relacionado con temas de que se nos va la luz en pleno parto, lo hemos visto en muchas instituciones. Yo he estado inclusive en una institución trabajando hace poco, acreditada, por cierto, en donde nos falló la red de aire medicinal y afortunadamente, gracias a que se tenían sistemas de soporte, pues se pudo identificar a tiempo y poder solucionar, porque imagínense dejar sin aire a pacientes pues, que estaban en cuidado intensivo, que estaban en UCIs neonatales, etcétera, pues es catastrófico, ¿no? Hubiese sido algo complejo. Entonces, claro que sí, tiene que ver todo el personal, todos, absolutamente todos. En eso creo que estamos de acuerdo. El personal administrativo y el personal asistencial. Todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en nuestra institución y que, por supuesto, tenemos que asegurar que nuestra gestión de riesgo se convierta en algo más proactivo, que no sea un documento, que no sea una matriz. Yo soy muy
crítico de los documentos, porque a veces la gente piensa que con tener el documento lo tiene todo. No, no es eso. Si se dan cuenta, más allá de eso, hay un tema actitudinal, que es donde vamos a- a concluir un poco esta charla del día de hoy. Muy bien, vamos a continuar para poder avanzar un poco en la clase. Em, Muy bien, me gusta la participación. Entonces, miren que hay una gran diferencia entre confianza y seguridad, ya lo vimos, ¿cierto? En el video. Miren, por ejemplo, estas imágenes. Este señor que está aquí se llama Víctor Coopers. Algunos de pronto han escuchado sus charlas. Hay una que habla mucho de la actitud. Él dice que el valor de una persona está en esta fórmula. Se escribe en esta fórmula. Dice que el valor de una persona es el conocimiento y las habilidades. Que eso suma. El conocimiento tú lo adquieres, obviamente, en tu universidad, en donde hayas estudiado, así seas bachiller o hayas hecho primaria, lo que sea. Eso es un conocimiento que tú lo traes. Luego vienen las habilidades, que es la experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en un área, en un proceso? Pero que lo más importante es lo que multiplica la fórmula, ¿sí? Esto puede sumar 2, 1 más 1, 2. Pero si yo este 2 lo multiplico por 5, pues me va a dar 10. Entonces, eso que multiplica se llama actitud. Y miren la definición de actitud. Actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. ¿Alguien quiere participar o lo voy a silenciar? Quiero silencio. No se preocupe. Bien. Actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. A veces pequeñas cosas, como reportar, como dice el doctor, reportar, es importantísimo porque cuando yo reporto, así esté reportando el error mío, estoy dando cuenta de que soy consciente de que estoy cometiendo una falla, un error, y que por ese error que cometí, otros pueden aprender. Y obviamente pues se pueden evitar a futuro lo que pueda pasar. Bien, hay un concepto que también es importante que aprendamos a diferenciar, ¿sí? Junto a los riesgos están los peligros, o junto a los peligros están los riesgos. De hecho, miren esta imagen, ¿sí? Uno la encuentra muy seguido en instituciones o ¿sí? En el diario. Dice peligro, riesgo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? ¿Mm? Hay una gran diferencia, ¿cierto? Si alguien la sabe, para que me la diga. Preguntémosle a Edwin, que es el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice usted, Edwin? ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Cuéntenos. Bueno, para temas de seguridad, el peligro hace Ajá. referencia a la fuente Muy bien. que puede generar o causar daño, ¿no? Y respecto al riesgo, pues nosotros lo sumamos respecto a la probabilidad de ocurrencia más la severidad del daño Muy bien. que puede ocasionar el entrar en contacto con esa fuente de peligro. Entonces, en esta imagen, ¿cuál sería el peligro y cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos? Bueno, para efectos de la imagen, tenemos, bueno, entre otros, dos peligros básicos ahí, ¿no? Uno, que es trabajar, listo, en alturas. Y el dos, hay unas líneas, que son las fuentes de peligro, hay unas líneas de energía. Ujú. ¿Qué son las ¿Cuáles son fuentes esas son las del... fuentes de peligro? Correcto. ¿Cuáles son los riesgos? Existe una probabilidad de caída, definitivamente. Y existe el otro riesgo, pues que sí es bastante significativo, que es sufrir de una descarga eléctrica. Y de ahí en adelante, pues digamos, la severidad está asociada básicamente, si son líneas de media y alta tensión, pues básicamente la muerte puede generar. Entonces, si calificáramos ese riesgo entre la probabilidad y la consecuencia, estaríamos hablando de una probabilidad alta y una consecuencia alta, ¿cierto? Correcto, así es. ¿Cuáles serían los controles, doctor Edwin? Bueno, en ese caso creo que no hay ningún control, pero ¿cuáles podrían ser los controles que evitarían que eso suceda que ese riesgo se materialice o que los riesgos se materialicen?
Bueno, principalmente, digamos, todo depende del contexto, ¿no? No sabemos, digamos, en este caso, si es una persona, digamos, que se está conectando de manera ilegal o si puede ser de un trabajador, ¿listo? Si es de manera, digamos, para controlar esta fuente, lo principal es trabajar sobre líneas subterráneas para minimizar la facilidad de que las personas se conecten de manera ilegal a estos cables. Digamos, esa es la medida más eficiente en ese caso. Y si ya lo tuviéramos así en líneas aéreas, entonces, ¿qué deberíamos ponerle a ese señor que está ahí subido? Si este fuese un trabajador, bueno, hay una cantidad de medidas, entre eso, pues, empezando por el entrenamiento que debe tener la persona, la certificación para poder manipular, realizar esas maniobras, no solo la parte técnica en la parte eléctrica, sino también para realizar las actividades en alturas. Una vez poder asegurar, digamos, el entrenamiento y la idoneidad de la persona para poder ejecutar el trabajo, ya viene el tema, las acciones o las intervenciones de ingeniería para poder acceder, que básicamente es que hay muchos factores, ¿no? En esta imagen, digamos, el tema de las redes, cómo están desorganizadas. Entonces, digamos, para poder acceder básicamente es el uso de unas grúas para poder conectarse, el uso de los elementos de protección, pero lo más importante es que hacer la desconexión del fluido eléctrico previo a hacer la operación como El tal. bloqueo, correcto. El bloqueo, correcto. Muy bien, usted nos ha dado una clase ahí rápida de seguridad y salud en el trabajo. Lo felicito. Tiene claro los conceptos. Y espero que usted en sus capacitaciones, pues también las demás personas pues lo puedan, lo puedan entender tan fácilmente como Bienvenidos al canal. nos explica. Este es un video corto donde nos explica justamente lo que usted nos acaba de decir, la diferenciación entre peligro y riesgo, asociado un poco al tema de seguridad y salud en el trabajo y a una norma internacional que hoy ya no existe, que es la OSAS 18001, que se convirtió en 45001. Entonces vamos a verlo, me comentan por chat si escuchan el audio. Bienvenidos al canal, soy Don Prevención y esto es ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Y antes de todo, tenemos que escoger. ¿Qué me refiero con ello? Que tendremos que seleccionar qué definición de peligro y riesgo vamos a tener en cuenta para este vídeo. Podríamos considerar una de las clásicas definiciones que indica que peligro es una probabilidad y que riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso dañino. Pero ciertamente en la prevención esta definición no ayuda mucho a entender el concepto y a diferenciarlo de forma práctica, por lo que vamos a tomar en cuenta definiciones de normativa internacional, como es la OSA 18000. Por lo tanto tendremos que peligro, tendremos una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esto. Como ejemplos de peligro tendremos prácticamente cualquier elemento del entorno, incluso nosotros mismos, hasta yo soy peligroso. Tendremos el ejemplo de fuente, el aire acondicionado, ruido, vibraciones. En el caso de una situación de peligro tenemos los pisos resbaladizos, semáforo en mal estado, trabajos de altura. Y en el caso de actos, bajar las escaleras corriendo, fumar en ambientes combustibles, todo eso que pueden incluso ser acciones subestándar, pero para ello debemos tener un estándar, que suele ser un poco más complicado tenerlo todo contemplado. Y en una misma situación se pueden encontrar los tres ejemplos, y todo dependerá cómo se determine el peligro. Veámoslo con un ejemplo. Adelante, producción. Y es que, para un mismo caso, tendremos que, según la fuente, vehículos en el sentido contrario, con baja visibilidad. La situación de peligro sería debida al adelantamiento. Y adelantar en línea continua supone un acto peligroso. En cuanto al riesgo, se define como una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Y en palabras sencillas, lo que viene a decir es que el riesgo se mide e indica qué tan probable y dañino sea un suceso. También se pueden emplear diferentes tablas de ponderación para cuantificar el riesgo, pero no obstante,
Es importante definir uno y basar las evaluaciones en un criterio específico. Y tendremos diferentes tipos de riesgo. Está el riesgo puro, que es aquel donde no se ha aplicado ninguna medida de control. El riesgo residual, por su parte, es todo lo contrario, donde ya se ha realizado medidas de control. Y por último tendríamos el riesgo aceptable, que es aquel que se ha reducido a un nivel tal que es tolerable para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y la política de seguridad y salud en el trabajo. Y si nos basamos en la siguiente clasificación para la identificación de peligros, tendremos las personas por un lado y el equipo, maquinaria, materiales, ambiente y métodos de trabajo por otro lado, siendo que las personas realizan actos peligrosos y en cambio los equipos, materiales, siempre serán o fuente o situación de peligro. ¿Tienes más dudas? ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Qué es una enfermedad profesional? Pues estos y otros temas los iremos viendo en los siguientes episodios, así que para no perderte ningún vídeo, suscríbete, dale me gusta para alegrarme el día y no dudes en comentar. Muy bien. Creo que fue claro, complementario a lo que el doctor Edwin ya nos dijo. Ahora quiero que vean este video y póngale atención porque voy a preguntar cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos. Ahí nos estamos apartando un poquito del tema de riesgo clínico, pero creo que es muy importante porque veo que en el auditorio también hay personas pues que están en áreas administrativas, que también a veces nos suele generar confusión el tema de los riesgos asociados a los riesgos ocupacionales frente a la metodología ANFE. Entonces no quiero que se confundan, quiero que ustedes aprendan a diferenciar. ¿Listo? Vamos a ver este video. No escuchen lo que igual es el de abajo. Bueno, un poco trágico ese video. ¿Quién me dice cuáles son los peligros? ¿O qué peligros identificaron? ¿Y cuáles son los riesgos? Ya con la explicación que nos dio Edwin, creo que todos o parte de ustedes deben aprender a identificarlos. Isabel, ¿puedes activar tu micrófono y nos das la respuesta, por favor? Ingeniero John. Marta Martínez. Propiedad, planta y equipo. Salud pública. Sandra Burbano. Sí, doctor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sandra Urbano. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Espero que hayas podido ver el video. Pues con un poquito de interferencia, pero bueno, ahí logré apreciar algo. Ok, cuéntanos, ¿qué peligros, qué riesgos identificaste ahí? Pues el riesgo que los señores que estaban pues laborando, sufran una caída y pues presenten lesiones graves. Y Sí. la señora
Sí, y la señora pues que iba caminando, sufra también algún accidente, como lo pudimos notar, y obviamente pues el peligro, la muerte. Ajá. Bueno, esperemos que no se haya muerto, ¿no? Mm, Esperemos. Sí, pues presentar lesiones muy, muy graves. vale, vale, Sandra, muchas gracias. ¿Usted en dónde está? ¿En qué área está? Coordinadora del área de odontología. Ah, qué bien, muy bien. ¿Es odontóloga? Sí, odontóloga de profesión. Vale, doctora, muchas gracias. Edwin, ¿qué opinas de la respuesta? Cuéntanos, tú que tienes muy claro el concepto para que a todos nos quede claro. ¿Cuáles son esos peligros, esas fuentes de peligro que vemos, que vimos en el video y cuáles serían los riesgos a los que se expone? Creo que hay varias situaciones que habría que analizar. Una cosa es el tema de los trabajadores que van en el vehículo y otra cosa es la persona que va caminando por la calle. ¿Nos puedes ayudar, por favor, Edwin? Vale, no, pues la verdad no alcancé a ver el final del video porque tuve una llamada en ese momento. ¿Quieres que lo repitamos? Porque es cortico. Sí, me lo puedes repetir muchísimo mejor porque Claro, solo miré claro. el inicio cuando estaban bailando. Ah, bueno, vamos a repetirlo. Ahí va, es cortico. Listo, Edwin. ¿Ya lo viste? Ya, no había visto esa última parte. Ok. Bueno, hay que clasificar las dos situaciones, ¿no? La fuente de peligro que se presenta ahí básicamente está asociada por comportamientos, ¿no? Ujú. Hay unos comportamientos que básicamente se convierten en distractores que dentro del ámbito laboral a uno lo denomina o lo prohíbe, ¿no? El estar haciendo bromas o tareas o actos completamente diferentes al tema laboral o en este caso, básicamente en el tema de los trabajadores tienen un comportamiento inseguro al realizar maniobras que pueden generar caídas, ¿listo? Eh, el peligro, principalmente, digamos, en el tema de los trabajadores, nosotros lo denominaríamos ahí como comportamientos o conducta que tiene el trabajador. ¿Cuáles serían los posibles riesgos para el trabajador? Pues principalmente las caídas, y estas caídas se pueden convertir en fracturas de huesos largos, una lesión craneoencefálica. Eh, y pues para la persona, en este caso la mujer que iba caminando, el peligro eran los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores se convirtieron en un distractor, Sección. Ujú. Muy en bien. una distracción realmente para lo que ella estaba haciendo, que era el desplazamiento, que esa distracción le ocasionó el accidente que al final miramos. Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, Doc. Qué pena que lo he puesto ahí a trabajar también a usted. Ahí después me pasa la cuenta de cobro. No, está muy interesante, muy interesante. Vale, vamos a terminar entonces hablando un poquito de los conceptos de gestión del riesgo o de riesgo como tal. Les decía que esos conceptos están muy bien descritos en una norma ISO internacional, que es la 31000. Y ustedes saben ayer veíamos cuál era el concepto de riesgo, que era el efecto de la incertidumbre y que ese efecto puede ser positivo o negativo. Pero en esa misma definición aparecen unas notas, varias notas, entre ellas está la nota 4 de esa definición de la ISO 31000. Y dice la nota 4 que con frecuencia el riesgo se debe expresar o se expresa en términos de una combinación, como un análisis, ¿no? Tanto de las consecuencias, ¿cierto?, del evento y de la probabilidad que pueda suceder. Entonces,
Tal cual, los riesgos, siempre cuando vamos a hacer la calificación, tenemos que pensar entonces en qué tan probable es que ese riesgo suceda, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a identificar el riesgo son probabilidades de ocurrencia. Muchas veces cometemos el error de pensar en algo que ya ha ocurrido y eso lo estamos catalogando como riesgo. Eso en una metodología pues tiene un concepto asociado a riesgo reactivo y lo que no ha sucedido a riesgo proactivo. Pero bueno, finalmente lo que quiero decir es que pensemos en qué es lo que no ha ocurrido, ¿sí? Porque los riesgos son probabilidades de ocurrencia. Y obviamente combinado con la consecuencia, pues podremos saber qué tan grave es eso en caso de que se materialice, qué podría pasar en caso de, ¿cierto? Alguna metodología nos pone a pensar en eso, en el modo de falla. ¿Qué pasaría si la señora no le hace caso a las personas que la están distrayendo? ¿Qué pasaría si tenemos un supervisor al lado de estos señores que empiezan a hacer un poco de piruetas que obviamente están poniendo en riesgo inclusive la vida de ellos? Lo que pasa es que el tema es más como hacia el lado de la persona que va a caminar. A veces nos pasa que vamos caminando por la organización y se nos pega el celular y todo el mundo está mirando la pantalla y no ve que hay una escalera o no hay una barrera que impida que de pronto tenga mucho cuidado frente a lo que está haciendo. Entonces es muy importante este concepto. Con ANFE vamos a agregar otro concepto, otra variable, como les dije al comienzo, que es la probabilidad de detección. ¿Qué tan probable es que se detecte ese riesgo? ¿Sí? Pensemos en un ejemplo como un riesgo administrativo como la pérdida de la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan probable es que se nos caiga el sistema? Van a decir eso todos los días. Listo, es decir, que ese riesgo ya se ha materializado, la probabilidad es alta, ¿cierto? Pero estamos pensando en lo que podría pasar adelante, en unos años, en unos meses, en unos días. ¿Cuál es la consecuencia de que se nos pierda la información? Imagínense, el reporte, lo que le pasó a INVIMA, lo que le pasó al mismo Ministerio de la Protección, ¿cierto? Y Salud. Em, ¿Qué pasa? Pues la consecuencia es grave, ¿cierto? Ahora pensemos en esa otra variable. ¿Qué tan fácil fue detectar, ¿cierto? Que ese riesgo se materialice o que ese riesgo se iba a presentar, ¿cierto? ¿Qué tan los controles asociados a ese riesgo, qué tan probables fue que se detectaran a tiempo o que se implementaran a tiempo? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ya con ANFE, pero eso lo vamos a ver en una siguiente capacitación. Bueno, hay un ciclo general de la gestión del riesgo. Lo primero es hacer un análisis del contexto, ¿cierto? Porque acuérdense que cuando identificamos esas amenazas y esas debilidades, amenazas a nivel externo, debilidades a nivel interno, también estamos hablando de riesgos. Cambio de la normatividad, por lo general uno encuentra en las matrices DOFA, ¿sí? Y eso es un riesgo. Si estuviésemos en un tema asistencial, bueno, una debilidad sería es que nos llegó un equipo nuevo y no hemos recibido la capacitación. No sabemos cómo manipular ese nuevo ecógrafo que nos acaba de llegar. Ahí hay un riesgo, una debilidad. Entonces hay que hacer un análisis de ese contexto, ¿cierto? Y empezar a mirar cuáles serían esas fuentes. Luego identificamos los riesgos, luego hacemos un análisis calificando su probabilidad versus el impacto, más el grado de detección de ese riesgo. Proponemos unos controles. Por supuesto, hay unos controles ya existentes. Hay que analizar si esos controles son efectivos o no. Y posteriormente hacemos una nueva calificación para calcular ese riesgo residual y luego hacer un monitoreo de esos controles y de esas acciones preventivas para poder lograr un aprendizaje organizacional. Eso es como en resumen lo que normalmente un ciclo de gestión del riesgo debe incluirse. Y debe haber unos responsables, deben haber unos responsables de la identificación de esos riesgos, dependiendo de dónde nos ubiquemos. Entonces, miren, aquí traje su mapa de procesos, me pareció muy, muy interesante ver que han hecho un mapa teniendo en cuenta su logo. Entonces, cada uno de estos procesos va a ser responsable de la identificación de los riesgos, pero cuando hablemos de ANFE nos vamos a concentrar en estos procesos, en los procesos asistenciales. Sin embargo, como alguien lo decía,
creo que fue David o alguien, decía, no solamente pensemos en que la gestión del riesgo clínico es de urgencias, pero es que urgencias tiene una puerta de entrada y esa puerta de entrada es administrativa. Y es que urgencias tiene unos facturadores y eso es un proceso contable. O sea que también podría ser que los riesgos clínicos podrían estar involucrando no solamente procesos asistenciales, sino procesos administrativos. Por eso cuando identifiquemos los riesgos a través de la matriz ANFE o de la metodología ANFE, vamos a tener en cuenta esa visualización de cuáles son esas fases de atención. Y una fase inicial, una fase durante el proceso de atención y hay una fase final. Entonces vamos a mirar en esas fases de atención o en ese ciclo de atención qué procesos están involucrados y de acuerdo a eso miraremos qué tan probable es que esos riesgos o que esos modos de falla se presenten. Entonces vamos a tener que analizar también los procesos, porque ustedes ya tienen documentados sus procesos y sus procedimientos. Por ahí ven que tenían un manual de procedimientos. Muy seguramente habrá que revisar si está actualizado o si no está actualizado. Recuerden que los riesgos pueden estar asociados a las diferentes actividades del proceso. ¿Qué es un proceso? Empecemos por ahí. Entonces, la definición de proceso que vimos ayer es que proceso es un conjunto de actividades, ¿cierto? Organizadas, ¿sí? Ordenadas, ¿no? El paso a paso es un conjunto de actividades que transforman unas entradas, que son unos insumos, una información, en unos resultados, en unas salidas, ¿sí? Pues miren que aquí estamos en la atención, digamos que es una atención de urgencias. Aquí hay un médico que está haciendo todo el registro en la historia clínica. Por supuesto, hay un paciente que ingresa, hay una historia clínica, hay una información y que posteriormente, después de haber atendido a ese paciente, entonces se toma una decisión. El paciente sale para su casa o es un paciente que sale remitido a una institución de otro nivel de complejidad que es quien recibe ese paciente y quien lo prepara para una cirugía, ¿cierto? Esa es la salida. La salida, que es el resultado de las actividades del proceso que son recibidas por un cliente. Cuando ese paciente va a cirugía del mismo hospital, pues ese cliente es interno, entonces es un proceso interno. ¿Y quién provee las entradas? Pues son proveedores que pueden ser internos o externos, ¿cierto? Si estamos hablando de la historia clínica, pues el proveedor o el proceso interno que suministra la historia o la información, pues va a ser archivo. Y estamos hablando del proceso de gestión documental o el proceso, no recuerdo aquí cómo se llama. Aquí, veámoslo aquí. Debe haber un proceso de, sí, aquí está, gestión documental. Entonces miren cómo interactúa gestión documental con urgencias. Entonces, cuando identificamos los riesgos, tenemos que tener en cuenta también con quién interactúa. Y si urgencias, ese paciente sale para cirugía, miren, y atención del parto. Ahí está. Entonces miren que hay una interacción entre los diferentes procesos. Eso es lo que tenemos que primero saber, ser claros que nuestros procesos estén bien identificados, estén bien caracterizados, ¿no? Eso se llama caracterización de procesos en gestión de calidad. Y como dije, los riesgos pueden estar en las entradas, durante las actividades o en las salidas. Entonces, un riesgo aquí es que el paciente no se le haya hecho un triaje adecuado, ¿cierto? Entonces yo estoy clasificando un paciente de triaje 3 en triaje 1. O al contrario, en triaje 1, en triaje 3, y lo dejé esperando, y como decía por ahí la doctora, se nos choqueó el paciente, y se nos murió inclusive, a veces pasa eso. Riesgos durante las actividades. No es que el médico no ha llegado a la atención, o el médico está registrando, pero está copiando y pegando lo de otra historia clínica de una atención anterior, y por lo tanto ese registro no es fidedigno. Entonces hay un riesgo. O simplemente el equipo no funciona, el sistema se cayó. Eso nunca pasa en la institución, pero pensemos que suceda. Entonces se cae el sistema y es un riesgo de pérdida de la información a través de la caída del sistema. O puede haber un riesgo a la salida. Mire, ese paciente va para un hospital de alta complejidad o de mediana complejidad y la ambulancia se nos vara porque no tenemos combustible o simplemente porque se nos dañó o le faltó el aceite o se le fueron los frenos en el peor de los casos. O simplemente un riesgo acá en la salida puede ser que al paciente que sale no se le dio la información suficiente
en donde se le tenía que explicar que tenía que hacer unas curaciones, y como no se hizo las curaciones de manera adecuada o séptica, pues entonces el paciente reingresa. Entonces, miren los riesgos. Riesgos en las entradas, durante las actividades, las salidas. Por eso hay una definición de riesgo, esta creo que es del DAF, dice que riesgo se refiere a las situaciones en las que es posible, pero no es cierto que algunos eventos indeseables ocurren. Y por eso entonces tendríamos que preguntarnos qué podría pasar o qué podría salir mal durante la ejecución del proceso, ya sea entrada en las actividades o en las salidas, que afecte el cumplimiento del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que esa atención sea oportuna, que esa atención sea de calidad, que esa atención sea segura, que esa atención pues sea humanizada, etc. Y frente a los riesgos, pues ya saben que también pues, tenemos la obligación de generar unos controles. Muchas veces esos controles son efectivos, es decir, permiten, son barreras, permiten que el riesgo no se materialice, o muchas veces son controles que no son efectivos. Ejemplo, frente a la pérdida de la información o a la caída del sistema, tenemos unos backups, pero esos backups se hacen cada mes. Entonces, si yo quiero recuperar la información de lo que pasó la semana pasada, no puedo, no la tengo. Quiere decir que ese control no sirve, no es efectivo, porque no es automatizado, porque no está documentado, porque no hay un responsable, porque no es sistémico. Hay una forma de calificar la efectividad de los controles que vamos a aprender. Riesgo, entonces, es la posibilidad, esta creo que es la del DAF, de que una entidad presente desviaciones en los objetivos misionales de sus procesos, como consecuencia de deficiencias, inadecuaciones, fallas en los procesos, en el recurso humano, en los sistemas tecnológicos o biomédicos, en la infraestructura, por fraude, por corrupción, ya sea por causa interna o por la ocurrencia de acontecimientos externos, entre otros. Todo lo que genere desviación del cumplimiento de objetivo se convertirá en riesgos.